transport de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nuestra invitada de hoy es la activista social Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, a quien agradecemos mucho que aceptara participar en este programa. No ha sido fácil. Las obligaciones y circunstancias a las que debe atender Berta Zúñiga son muchas y solamente su interés y predisposición han hecho posible concretar este encuentro. Somos bien conscientes de ello. Muchas gracias, Berta, por estar aquí con nosotros. En el capítulo de los agradecimientos, y para no dejarnos a nadie en el tintero, Casa Amèrica Catalunya quiere expresar su reconocimiento a todas las organizaciones, entidades y asociaciones que forman parte de la Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global, la FEDE, por su colaboración y complicidad. Colaboración y complicidad que han permitido, con escaso margen de tiempo, que Berta participara en reunions del Grup Català d'Empresa i Drets Humans o de la xarxa Teixint Resistències per les Defensores d'América Llatina. Bien, entre todos y todas, al final hemos conseguido una buena agenda para la estancia de Berta en Barcelona. Tanto es así que esta tarde, y en compañía de Àlex Guillamón, coordinador d'Entrepobles, Martín Bocé, de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y Marta Nin, directora de Casa Amèrica Catalunya, ha sido recibida por la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que se ha mostrado receptiva y dispuesta a ser útil en lo que convenga y sea posible. El contacto, el compromiso está hecho. También parece una pronta realidad, parece muy cercano el día en que el nombre de Berta Cáceres figure bien visible en el Parc de las Glorias. Como todos ustedes saben, Berta Zúñiga es hija de Berta Cáceres, activista medioambiental y feminista hondureña, asesinada en marzo de 2016 cuando lideraba la oposición al proyecto hidroeléctrico de la presa Aguazarca en el río Hualcarque. 2 meses después del asesinato, Berta Zúñiga y Rosalina Domínguez, representantes del COPIN, recogieron el 16º Premio Joan Alsina de Derechos Humanos otorgado in memoriam a Berta Cáceres por Casa Amèrica Catalunya. En este momento de presentación, creo oportuno recordar uno de los muchísimos comentarios surgidos durante las reuniones que hemos mantenido en Barcelona durante estos días. Debemos ser merecedoras del legado que nos dejó Berta Cáceres. Bueno, pues Berta Zúñiga está aquí por ser quien es, por continuar la lucha social y medioambiental, sobre todo contra la instalación de megaproyectos que amenazan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del pueblo lenca, de los pueblos que forman parte de un país multiétnico y multicultural. Berta Zúñiga está aquí porque su perfil responde perfectamente con el propósito de nuestro programa. Con la mirada puesta en las próximas 3 décadas, América Más 30 pretende dar visibilidad a jóvenes latinoamericanos de entre 25 y 35 años que, desde distintos campos de actuación, ya prestan una firme contribución en la defensa o proyección de principios y valores fundamentales para las generaciones futuras. Principios y valores fundamentales que, por decirlo de forma suave, brillan por su ausencia en las causas con las que se enfrenta Berta Zúñiga, con las causas que se enfrenta el COPIN. Ya saben ustedes, es una organización social y política de carácter indígena, sin fines de lucro, pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona suroccidental de Honduras con incidencia nacional. Fundada en 1993, el COPIN es una instancia que facilita la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas lencas y de Honduras. Es además un espacio generador de debate y análisis constante de la coyuntura regional y nacional que impulsa acciones y propuestas de manera permanente. Bueno, pues de acciones y de propuestas de medio ambiente y de derechos humanos, de comunidades indígenas, justicia, movilización y cultura popular, sobre estos y otros asuntos girará el diálogo que les presentamos hoy
y que conducirá María Peix, responsable del Servicio de Cooperación Internacional del Área Metropolitana de Barcelona. Si antes hacía referencia a colaboraciones y complicidades, es más que justo que recupere estos conceptos y los vincule ahora con el Área Metropolitana de Barcelona i en concret con el equipo de cooperació internacional de l'AMD. Moltes gràcies, Maria, per tot el suport i col·laboració sempre en primera línia. Gràcies, Maria. Bueno, damos ya inicio al diálogo. Antes, para que no se me olvide, les digo dos cosas. Una, cuando terminemos intentaremos ofrecer unos minutos para que ustedes puedan participar en esta sesión formulando las preguntas que crean convenientes a Berta y antes de marchar, tendrán la oportunidad de adquirir este libro que nos proporciona Berta para que quienes quieran puedan llevárselo a su casa. Las revoluciones de Berta. Muchas gracias. Quedamos así. Luego vuelvo a aparecer para las preguntas que ustedes quieran formular. Andaban con Burgues. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes. Bueno, es un placer poder estar aquí conversando. Es un privilegio, para mí es un privilegio y me hace mucha ilusión. Y gracias por venir, que sabemos que gestionar agendas no es fácil cuando estamos trabajando con grupos, por derechos y en los territorios. Si te parece, vamos a ir platicando de varios temas que irán surgiendo, pero sí que nos gustaría empezar para hablar sobre los derechos ambientales. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades que consideras en el mundo actualmente de derechos ambientales? ¿Para qué tenemos que movimentarnos? ¿Para qué tenemos que reivindicar? ¿Cuáles son las principales problemáticas? Bueno, yo creo que es de conocimiento ya mundial, es algo que sentimos todo el tiempo, es el tema del cambio climático, que está afectando la vida en su integralidad. Nosotros decimos en nuestros territorios también, con el tema de las sequías, las afectaciones a los cultivos, con obviamente las dificultades para el acceso al agua. Entonces, yo creo que si pueden haber prioridades mundiales en cuanto al tema del cambio climático, una tiene que ser el resguardo de los territorios comunitarios, indígenas y campesinos, que hoy son los lugares que en el mundo albergan la mayor parte de los bosques y por ende todos los bienes naturales como el agua, la riqueza mineral. En ese sentido también me parece como un punto importante el tema de responsabilizar a las empresas, a las grandes empresas transnacionales por las afectaciones que están produciendo en diferentes territorios, a veces no aquí en Europa porque aquí hay limitaciones legales, pero sí en otras regiones están trasladando como estas afectaciones. Y lo otro es el que no quieren asumir los costos medioambientales directamente al reducir los niveles de generación de dióxido de carbono, sino que están trasladando esa responsabilidad también a, nosotros los históricamente oprimidos, decimos nosotras, que nos toca eso, privatizar bosques allá, que nos toca que limiten nuestros derechos. Y yo creo que algo que es muy sentido también en muchas partes del mundo tiene que ser el tema del agua, de la protección del agua, del resguardo del agua y del acceso a la misma como un derecho humano fundamental, eso como un derecho y no un privilegio. Y sí, pueden existir prioridades mundiales que yo considero serían esas tres. Muy bien. ¿Y a nivel de Honduras? ¿Cuáles son las principales en este momento? Honduras es un país tan complejo, pero sí decir que algo que nos parece importante a nivel como medioambiental y social es el tema del debate sobre la energía. En nuestros países se impulsan muchos proyectos de las llamadas energías renovables, donde invierten también muchas empresas europeas y de otros lugares que no están respondiendo ni siquiera a las necesidades energéticas de las comunidades y de los pueblos, sino que están respondiendo a un nuevo negocio muy lucrativo que está imponiéndose de manera violenta y de manera irrespetuosa al medio ambiente. O sea, es generar una cantidad de energía que no necesitan los pueblos, que necesita la industria, que necesitan los países primermundistas que consumen excesivamente. Entonces, ese me parece que es un tema que en Honduras y en otros pueblos de América Latina se está tratando, el tema de la generación de energía. También
pues para nosotras preservar nuestra identidad como pueblos indígenas tiene que ver con el ambiente. Siempre hemos dicho que en el momento donde nosotras perdamos nuestra identidad vamos a perder la batalla por resguardar nuestros territorios, entonces que ese también es algo fundamental. Bueno, también el tema también del resguardo de los bosques y los territorios indígenas es fundamental porque seguimos siendo en Honduras también quienes más bosques tenemos, quienes más agua tenemos y por tanto que esos derechos humanos especiales para los pueblos indígenas y esos derechos ambientales se respeten y eso sea una realidad también es una prioridad para nosotras. Bueno, y todo este trabajo, bueno, tienen riesgo, tienen dificultades, ¿no? Realmente están recibiendo muchas oposiciones. Como han comentado antes, pues bueno, asesinaron a Berta Cáceres y a muchas más otras personas, además de acoso, además de vulneración de muchos tipos de derechos. ¿Nos puedes poner un poco al día, informarnos de cómo está el tema de la investigación y el juicio vinculado al asesinato? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, decirles que pues nosotras desde que empezamos esta lucha hablamos de un contubernio entre sectores económicos, políticos, militares que participaron de su asesinato y eso lo que hemos logrado con el tiempo es simplemente ratificarlo, es que pues hemos logrado un primer juicio hacia autores materiales que fue una estructura sicarial y paramilitar que fue contratada por una empresa hondureña que tenía financiamiento europeo, pero que motorizó pues, ese crimen producto de esos intereses económicos que priman por encima de la vida en lugares como Honduras. Decir que bueno, con este primer juicio que hemos tenido, con este primer proceso judicial, se ha cerrado una etapa. Nosotros creemos que esta es una victoria de la lucha que hemos librado en Honduras, pero también que ha sido muy abrazada por la comunidad internacional. Yo les decía, aquí en Barcelona comenzamos hace 3 años esa batalla también por demandando justicia y parcialmente se ha logrado. Sin embargo, hoy la deuda que tiene el Estado de Honduras con la justicia es enorme porque normalmente en un crimen como este no se encuentra la información a la que hemos tenido acceso. Y pues lo que dice ahí es que hay claridad para identificar a los autores de máxima responsabilidad, los autores materiales, pero el Estado de Honduras no quiere hacerlo porque eso significa juzgar a una familia que es muy poderosa en nuestro país, que es de la oligarquía económica, que tiene influencia política y a la que no se le quiere tocar, o sea, no hay voluntad. Pues nosotras creemos que en unos meses vamos a tener otro juicio contra el presidente de la empresa, que es una pieza que conecta a esos autores materiales con los de máxima responsabilidad, que tiene el perfil de ser un militar de inteligencia, que formó parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras y que de ahí se robó información para ser parte de la empresa privada y pues ganar no solo con el tema del desarrollo de este proyecto hidroeléctrico en nuestro lugar, sino también en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos que han sido apoyados también económicamente por gobiernos del norte de Europa. Entonces, estamos esperando ese juicio, que esperamos libre pues, lo más pronto que se pueda, antes de que venza la prisión preventiva, que es un juicio que va a ser duro, como fue el juicio pasado, que fue nuestra primera experiencia en una batalla judicial tan grande. Decir que bueno, de este otro proceso todavía queda pendiente la sentencia de las personas que fueron juzgadas. Han pasado ya 7 meses desde que se emitió el fallo, pero no tenemos, ¿verdad?, la individualización de la pena de esas personas y bueno, eso es parte como de esas irregularidades y de, nosotras decimos, la revictimización que se vive al intentar romper esa impunidad. ¿Qué significa defender derechos cuando paralelamente están en este proceso, ¿no?, de juicio, investigación, incidencia? Pero al mismo tiempo continúan, ¿no?, reivindicando derechos. ¿Cómo lo van manejando? Porque vivir eso debe ser bien duro, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos visto, ¿verdad?, es que pues, al intentar defender los derechos también se ganan muchos enemigos, porque claro, son comunidades que están luchando por la tierra, que están tratando de enjuiciar a una persona que asesinó a un líder indígena, entonces se vienen muchos enemigos,
se ganan muchos enemigos, pero en ese sentido y ante los ataques y ante las amenazas que continúan, pues vemos todavía más importante lograr, aunque sea un caso de justicia en nuestro país, porque sabemos que es la única manera que en un país como Honduras, que tiene altas tasas de impunidad de arriba del 95%, pues se logre poner un alto, un hasta aquí, a toda esa cantidad de actores que atacan a los pueblos, a las comunidades y a quienes seguimos luchando. Es complejo porque, pues sí, es estar haciendo una cosa y estar haciendo muchas a la vez, pero es necesario. Afortunadamente nosotros como COPIN ya hemos tenido 2 procesos asamblearios luego del asesinato donde las comunidades, que son muchas, somos una organización multicomunitaria, pues han asumido el desafío de continuar defendiendo los territorios, porque para nosotras es la vía. Si no defendemos nuestros territorios, pues no podemos vivir y vamos a tener que irnos en caravanas migrantes o no sé. Entonces, para nosotras eso es fundamental, defender nuestros territorios. Es también decir que asumimos esa lucha histórica del COPIN, que no es que solo vamos a luchar por una cosa ahora, no, vamos a asumir toda esa lucha que viene de antes. Y también es decir que para nosotras Berta Cáceres, que pues obviamente fue una compañera asesinada, que nos arrebataron, también va a ser una bandera de lucha, y que vamos a tratar de también trabajar en construir su pensamiento, y no solo que sea un símbolo vacío, sino que sea contenido, que sea dignidad, que sea pensamiento, que sea análisis, para poder librar la batalla en las condiciones en las que pues se puede hacer en nuestro país. Sí, a través de informes varios que han salido, una de las defensorías más amenazadas actualmente, sobre todo en la zona americana, son las defensoras y los defensores de derechos medioambientales. Es un tema que nos impacta bastante porque está muy vinculado también a cuestiones económicas y a maneras de ver la economía y la vida, ¿no? ¿Cómo lo están analizando? ¿Cómo se están relacionando con redes centroamericanas o americanas para, no sé, intercambiar estrategias de trabajo, apoyarse en incidencia política? ¿Cómo lo están manejando? Decirles que entre el 2016 y 2017 pues salió este informe sobre Honduras como uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los derechos ambientales y territoriales. Para nosotros eso obviamente era solo una alarma más a las muchas que tenemos, pero decir que, a propósito de que en este 2019 nosotras cumplimos 10 años desde que se dio el golpe de Estado, que fue lo que cambió toda la vida de Honduras, también hemos analizado eso, la importancia de construir las redes de apoyo, que hay también un acumulado de experiencias de lucha y de resistencia, no solo en Honduras, sino que también muchos países que han sido objeto de ataque, como Guatemala, como Colombia, como Brasil, y que en esa medida también tenemos espacios varios latinoamericanos para hablar sobre estos temas. Nosotros somos parte de algo que se llama el Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas de América Latina, que se llama el MAR, que ha sido pues una experiencia de todas las organizaciones y comunidades que luchan contra proyectos hidroeléctricos, sean grandes, sean pequeños, pero que estén afectando la vida de las comunidades. Y ha sido una experiencia muy rica porque es compartir también con otras víctimas, es un movimiento de víctimas. También, está la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras, que no solo es a nivel mesoamericano, sino que trata de ser una experiencia internacional. Y sobre todo también tratamos de hacer un intercambio entre organizaciones indígenas, campesinas o más allá de eso, que defiendan los territorios, porque esas experiencias, esas ganancias que hemos tenido, pues hay que lograr intercambiarlas y es valioso. También entre las experiencias que tenemos muy buenas de intercambio, también está el movimiento mesoamericano de la lucha contra el modelo extractivo minero, que es el M4, y también en medio de esas redes de lucha contra el extractivismo y por la defensa del ambiente, también están las redes de comunicación popular, de las radios comunitarias que cuentan de las luchas
porque a veces eso, ¿no? Ni nosotras mismas conocemos de todas las luchas y de todos los procesos. Entonces eso, la comunicación ahí se vuelve fundamental para romper todas las barreras mediáticas que existen, donde los grandes medios también corporativos pues no van a contar esa mirada sobre las luchas y las resistencias. Entonces yo creo que es una experiencia buena. Obviamente las redes feministas y de mujeres que están surgiendo en el mundo, en América Latina, para nosotras también han sido un gran apoyo, porque bueno, decimos, ¿verdad?, que hoy son las mujeres las que sostienen la vida, las que defienden la vida, con el cuerpo, con lo que tengamos, porque pues no tenemos otro planeta más para vivir. Bueno, ya que has sacado ese tema, ¿qué significa ser para ti, ser mujer, joven, indígena y defensora de derechos humanos? Bueno, es muy fuerte, pero bueno, puedes explicar tu día a día, no sé, ¿cómo lo vives? ¿Qué significa eso en Honduras? ¿Qué significa en el mundo? Bueno, yo lo que he visto, ¿verdad?, y que fue también producto del asesinato de mi mami y obviamente el rol que nos tocó jugar, bueno, a mis hermanas, a varias también compañeras de la organización, es que yo siento, ¿verdad?, que también nos ven a nosotras como también la esperanza para el mundo, porque yo creo que en nuestras luchas hemos logrado el aprendizaje de esto, de entender que ni el ambiente ni los derechos humanos están desligados de un contexto pues a nivel del mundo donde hay grandes intereses económicos que están amenazando la vida integral de los pueblos y de las comunidades. Bueno, yo creo que para nosotras también es un gran reto porque pues simplemente, ¿verdad?, ser hijas de Berta Cáceres pues ya nos da un compromiso con la lucha en Honduras, pero también con lo que es su figura universal. Nosotras pues yo creo que lo hacemos también pues muy respetuosamente, muy humildemente, no es que nosotros nos creamos que somos los más de lo más, pero yo creo que pues en nuestra experiencia eso, lo que logramos ver es que hay un sistema, ¿verdad?, articulado que oprime a los pueblos, que tiene que ver con intereses económicos, que tiene que ver obviamente con el patriarcado que se expresa en muchas maneras y se expresa incluso dentro de los movimientos sociales y dentro de las luchas, y tiene que ver también con un racismo que está dañando a la humanidad y que expulsa a las comunidades indígenas, a los pueblos negros de todos los lugares del mundo, de sus territorios, los expulsa, los trae a estos países que son pues más industrializados, que tienen pues más poder económico, y bueno, aquí mismo ya expulsados se les discrimina. Entonces eso, si algo aprendimos de Berta Cáceres es que la lucha se hace de manera integral, no se puede hacer una lucha solamente por un tema, sino que hay que abarcar todos esos frentes de lucha, que hay que hacerlo con toda la ética posible para que pues no nos puedan derrumbar nuestros enemigos, los enemigos de los pueblos, y que bueno, que a todo el que podamos abrazar también en este camino es importante. Bueno, yo siempre cuento, ¿verdad?, que en el COPIN ha habido pues varios líderes y lideresas asesinadas, en específico en Río Blanco tenemos el mínimo 6 compañeros que han perdido su vida en la lucha, que para nosotras es toda una experiencia también encontrarnos con los hijos y las hijas de esas compañeras y compañeros asesinados, y que bueno, a veces en nuestros pueblos no hablamos tanto, no somos personas de la palabra tal vez, pero que siempre nos encontramos en las calles, siempre nos encontramos en las comunidades defendiendo los territorios, y que nos vemos y que sabemos que estamos ahí también por ese compromiso de quienes nos antecedieron. Y que bueno, ahí vamos a estar haciendo lo que podamos, que hemos conocido también de movimientos juveniles aquí en Europa, que bueno, nosotros ya realmente no habíamos escuchado, sino fue hasta acá, que había un movimiento de niños y niñas y jóvenes que estaban preocupados por el ambiente. Y a mí me preguntan, yo al principio la verdad no sabía, aquí lo conocí. Yo creo que es bien importante porque es un llamado a eso, a que asumamos lo que nos toca asumir en este momento tan difícil para la humanidad. Yo les decía, bueno, que ojalá que ese mensaje, ¿verdad?, de la lucha medioambiental no sea un pretexto para justificar la implementación de proyectos de generación de energías renovables que asesinan a los pueblos y que
pues no están respetando la vida en su integralidad. Entonces, bueno, así nos vemos nosotras, eso es parte también de lo que queremos compartir y pues yo creo que si en Honduras tenemos una situación tan dura y aún tenemos esperanza, no es posible que aquí, que hay más posibilidades de hacer una lucha sin tener que enfrentar un arma militar, pues también hay que hacerlo. Sí, ahora estabas hablando de todo el movimiento de juventud que se está aquí dinamizando, ¿verdad?, en Europa últimamente y tal. Pero a mí me da la sensación, y tal vez me equivoco, que la juventud, cuando habla de derechos medioambientales, habla de muchos temas, pero pocas veces habla de concepto de territorio, como ustedes están posicionando desde hace muchos años, ¿no?, porque el pueblo indígena lo está posicionando desde hace muchos años. Cuando ustedes hablan de derechos medioambientales lo vinculan a todo lo que son las empresas extractivas, etcétera, y que estos temas posiblemente aquí no son tan trabajados ni tan vinculados al medio ambiente. O sea, aquí se habla más del derecho al agua o se habla de mares limpios o del cambio climático en general, pero estos temas tal vez no están tan trabajados, ¿no? ¿Qué les dirías a los grupos de jóvenes europeos en este sentido? ¿Por qué es importante todo eso? ¿Por qué es importante posicionarlo también? Sí, bueno, yo creo que algo que tal vez ha sucedido acá, ¿verdad?, es que se ha borrado como la ancestralidad, la memoria ancestral de los pueblos, que también se ha perdido mucho la espiritualidad, que es la que es parte, por lo menos en el pueblo lenca, de la identidad, que es lo que nos hace entender eso, que el territorio es todo lo que vive en él, las montañas, el bosque, el suelo, el subsuelo, las piedras, pero también son las personas que viven en los territorios. Entonces, que no se pueden ver las cosas separadamente, a veces nos hacen pensar, ¿verdad?, aislando las cosas o pensarlas solo en una, y no. Es que en el territorio está todo, ¿verdad?, y por lo menos en Honduras lo que amenaza la vida es eso, una gran presencia empresarial que va acompañada de militares. Nosotros siempre decimos que Honduras ha sido un modelo de los proyectos antidemocráticos. Se van legalizando aparte todas esas cosas. Por ejemplo, la ley de pescas y la ley de agua fue modificada en Honduras, que da permiso a la pesca industrial más cerca de las playas, afectando, contaminando, pero también afectando la pesca artesanal que hacen los pueblos que viven del mar. Entonces, yo creo que en ese sentido sí es importante conocer de lo que pasa en Honduras para ver pues cómo no deben ser las cosas en ese sentido, de permitir el avance de proyectos antidemocráticos que van solo perjudicando la vida de la población, pero también la vida del medio ambiente. Y bueno, que también tenemos cosas buenas, que es esa lucha, que es que a pesar del miedo que evidentemente existe por estas tasas de asesinato, por esa violencia, por esa persecución, por las campañas de criminalización que se hacen, porque en Honduras sí no se quiere reconocer a Berta Cáceres en ningún sentido ni como símbolo de nada, y que bueno, se da la batalla, entonces que también toca que la hagamos todos y todas juntas y que para el COPIN, para Honduras, la solidaridad también ha sido fundamental para seguir de pie. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Hay mucha gente que ya está haciendo cosas en nuestro territorio, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos incidir para que la situación cambie? Bueno, yo creo que algo importante que yo siempre lo comento es decir que Honduras es un país bien dependiente y que también el gobierno de Honduras hoy se juega internacionalmente su imagen. Si es un país violador de derechos humanos, pues quiere limpiar esa imagen. Entonces, que es muy importante presionar a las autoridades europeas para que no se queden en silencio frente a esto que pasa en Honduras. Nosotros decimos, bueno, cuando de lo poco que se habla de América Latina es de Venezuela, pero lo que pasa en Honduras es mucho peor y ahí sí, nada, nadie cuestiona, nadie hace unos grandes escándalos mediáticos y es terrible lo que está pasando. Entonces, presionar a esas autoridades europeas para que no se queden en silencio frente a lo que pasa en nuestro país. También para nosotros el tema de denunciar empresas que tienen sedes aquí y que están violentando los derechos de las comunidades indígenas campesinas en Honduras también es fundamental porque es parte del romper esa impunidad.
es también realizar campañas en ese sentido, es hacer investigaciones para determinar, ¿verdad?, los presupuestos o en qué están asesorando a las empresas allá. Y bueno, yo creo que también hacer acciones de calle. Pues nosotras hemos convertido, yo creo que eso se ha coordinado bastante aquí en Barcelona, de que todos los 3 de marzo, que es el aniversario de la siembra de Berta Cáceres, pues sea un día de acción para concientizar, para sensibilizar, para exigir justicia, pues que ese siga siendo un día mundial para todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, solo es a veces de pensar un poco, se pueden mandar cartas, se pueden hacer llamadas, se pueden hacer campañas en las redes sociales, se puede visitar Honduras y conocer allá también pues en carne propia cómo es la experiencia de la lucha, bueno, muchas cosas, pero eso es parte de lo que puede hacerse. Muy bien, si les parece, vamos a dar palabra a las personas que quieran preguntar, reflexionar, para saber un poquito más, tal vez, ¿no? Bueno, empiezo yo mismo, así ustedes se van animando, de lo que explicaba ahora Berta en su diálogo con María. Hay algo importante, es decir, el tema de los medios de comunicación. Berta explicaba que, en fin, nos hacemos más o menos cargo de lo que ocurre en Venezuela, pero de Honduras apenas nos enteramos de nada. Por cierto, ella misma me decía que en la propia Latinoamérica hay gente que duda que Honduras sea un país, y esto es así. Pero es muy importante tener en cuenta, y quizá, Berta, lo puedas explicar, seguro, mucho mejor que yo, que les cuentes cómo es posible o de qué manera es imposible obtener un eco en los medios de comunicación en tanto en cuanto son lo que son y pertenecen a quien pertenecen. En Honduras, claro. Sí, bueno, o sea, yo creo que eso es como un patrón que de muchos países de América Latina, que los medios son medios corporativos, los medios de comunicación están en manos del empresariado. Sin embargo, bueno, yo creo que pues a nosotros nos ha tocado abrir nuestros frentes de lucha, eso que contaba, tenemos nuestras radios comunitarias que en las zonas rurales pues tienen su alcance a pesar de que tienen cobertura limitada, pero eso, hay redes de comunicación popular, también que hay pues esfuerzos más de mayor alcance, que por ejemplo hay una radio que es dirigida por los jesuitas en Honduras que se llama Radio Progreso, que es una radio que bueno, logra comunicar todo lo que está pasando en el país. Y bueno, en ese sentido también cuando fallan todas las cosas posibles existen las redes sociales, que es cuando se les puede dar un buen uso. Nosotros decíamos que en Honduras sí se ha logrado hacer una gran convocatoria a la movilización ciudadana casi permanentemente durante estos últimos años a través de las redes sociales, porque bueno, frente a que no, sabemos que no creemos en los medios, en ningún tipo de medio, pues la gente se ha convocado y ha hecho cosas bastante grandes. Entonces es cuando se pueden utilizar, digamos, de manera alternativa y en otra cosa que no sea pues en lo que normalmente se usa. Venga, anímense, porque se va mañana, ¿eh? Voy. Hola, buenas noches. Bueno, me levanto si me puedes ver. Yo te quería preguntarte, ¿no? Como comentabas, en una actualidad en donde muchas defensoras de derechos humanos están siendo asesinadas, ¿qué planteamiento están haciendo ustedes desde las comunidades también indígenas o no lencas y originarias de diversos pueblos para también, aparte de reivindicar y seguir luchando por los derechos naturales y comunitarios, porque es como dices, todos somos parte de la naturaleza y tenemos que convivir con ella? ¿Cómo hacéis también para autocuidaros? O sea, como para proteger de que también no caigan todas las defensoras que tenemos, como tú decías, ¿no? Luchamos con nuestras vidas, pero ¿qué estrategia o cómo lo están analizando, reflexionando de también protegerse para que no todas perezcan ante este capitalismo, ¿no? Y estas transnacionales que lo que buscan es eliminarlas y dejarlas invisibles?
Bueno, yo creo que pues sí, un objetivo de la lucha es eso, más bien resguardar nuestra integridad física, emocional. Bueno, yo creo que un principio que nosotros hemos tenido es que, bueno, al ser una organización que aglutina muchas comunidades que hacen lucha territorial, es que entre más organizadas están las comunidades, son más impenetrables, son menos, hay menos posibilidad de que un ataque pues sea fructífero. ¿Por qué? La comunidad reacciona inmediatamente, se comunica, porque se protege colectivamente, porque si hay una persona que no es de la comunidad, la gente lo sabe. O sea, entonces, para nosotros lo primero es la buena organización, porque da buena capacidad de respuesta y eso, la reacción comunitaria para evitar situaciones graves. Pues lógicamente nosotros también nos apoyamos por eso mucho de la comunidad internacional, porque en Honduras a veces no, ¿qué importa lo que digan esa comunidad? Y no nos importa, ¿verdad? Pero cuando viene a veces de otros lugares esa demanda de que tienen que proteger la vida de tal compañera, de esta, pues tiene un peso diferente. Por eso también hay como estas alertas urgentes o se mandan cartas o bueno, algún mecanismo para que de la comunidad internacional hayan pronunciamientos. Esa es otra manera que de protegerse. Y bueno, nosotros siempre le apostamos a las luchas colectivas, a veces, ¿verdad? Cuando pues una lucha está muy centralizada en una persona o un grupo muy reducido de personas, se convierten en foco de ataque. En cambio, cuando una lucha es más colectiva, ¿verdad? Es más difícil, eso se hace en las comunidades. Bueno, ¿quién es el líder? No, aquí no hay líderes, aquí no hay lideresa, aquí todos y todas somos líderes y lideresas. Porque, ¿verdad? Si no nos vuelve pues un foco de ataque, porque a veces hasta las mismas empresas o quienes nos atacan llegan a pensar que es que sí, pues, el caso de mi mami, por eso nosotros siempre nuestro lema era Berta no murió, se multiplicó, porque pensaban, ¿verdad? Que bueno, ya asesinándole a ella, ya se acabó la lucha en Río Blanco, se acabó el Copín y todo. Nosotros pues eso decimos, vamos a multiplicar a Berta para que sean muchas. Entonces eso es obviamente parte de, bueno, una parte muy pequeña tal vez de las estrategias que se han logrado generar no solo en Honduras, sino que yo creo que en muchos territorios para tratar de, bueno, resguardar la vida de las defensoras, que es tan importante. Nosotras decimos que, bueno, a veces hay que sacar a compañeras y en ese sentido siempre en la comunidad internacional nos apoyamos, porque si se ve que hay una situación muy grave, pues hay que sacarla. Y bueno, ahí siempre se agradece, ¿verdad?, a las personas que les reciben, que les acobijan, porque a veces no se puede estar en el territorio directamente, si se está ahí pues se le puede asesinar. Y bueno, también la protección que nosotros decimos que nadie nos puede quitar son las protecciones espirituales, son las brujerías que hacen todas las comunidades para bueno, que no estén en peligro. Pero yo creo que sobre todo el abrazo colectivo que siempre se tiene ante cualquier situación, en el sentido que quiere entenderse eso, pues es lo más importante. Buenas tardes. Primero que todo, me gustaría agradecer a Casa Cataluña, porque siento que aquí se le ha dado el espacio a la lucha de Berta Cáceres en algo que no se le da ni en el propio país, ni el propio Estado reconoce el esfuerzo o lo que significa la grandeza de Berta Cáceres. En el buen sentido se puede decir que lamentablemente la encontramos fuera, no en el propio país. Y otra, en el aspecto internacional, ¿qué papel juega España? ¿Por qué? Porque tenemos un embajador que lo que hace es repetir el discurso de Juan Orlando. Me explico. Tenemos un embajador de España, perdón, el embajador que tenemos en Madrid, y es lo mismo, omiten hablar del tema de los derechos humanos y todo pasa como si nada, pero lamentablemente es la versión oficial y es la versión que vale, y es la que toman los medios y sobre todo la que toman cuando se habla de cooperación internacional. Y cuando vemos que recientemente se modificó un código penal que dicen que es muy parecido al de España, un código que reduce las penas para el narcotráfico. Entonces vemos que tenemos un narcoestado y que España, después de Estados Unidos, seguramente es el país que tiene más influencia directa sobre Honduras. Entonces me gustaría saber qué rol juega España en Honduras. Bueno, comentarle que sí, yo creo que sí, España es de los países que más inversión hace hacia Honduras.
por eso también es clave hablar de este tema. Nosotros creemos que en general la comunidad internacional que tiene la capacidad de influenciar la situación en nuestro país ha sido como bien sorda, bien muda ante lo que ha pasado en nuestro país. Nosotros escuchamos directamente de muchos funcionarios la claridad de que, por ejemplo, había habido un fraude electoral, pero bueno, ¿qué se iba a hacer? Que por mantener el Estado democrático, el Estado de Derecho, pues se iba a hacer pasar como si nada para no generar mayor convulsión social. Entonces eso es bien peligroso. Bueno, el Código Procesal nuevo que hay el Código Penal nuevo que hay en Honduras, que fue elaborado con apoyo de la Unión Europea, del dinero, apoyo económico de la Unión Europea y con asesoramiento jurídico de España, contempla nuevos delitos que criminalizan la lucha social, por ejemplo, el delito de apología al terrorismo, que pues en Honduras nosotros decimos terrorismo, y eso, o sea, eso es una cosa ajena casi a la realidad de Honduras, pues habrán otras cosas terribles también, pero terrorismo. Bueno, es como, ¿verdad? Se están estandarizando a nivel mundial también este tipo de delitos que van en detrimento de defensores y defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la asociación ilícita, jamás, que nosotros estamos promoviéndolo para el tema de la empresa DESA, de sus miembros, que fue una asociación creada ilícita, que funcionó ilícitamente para atacar a Copín y a Berta Cáceres. Jamás se ha aplicado a nadie que sea de un estatus económico alto, siempre se aplica a las maras, a pandillas, a pequeños delincuentes o a personas, por ejemplo, nuestros presos políticos en Honduras se les quiere aplicar el delito de asociación ilícita. Entonces hay como un clasismo hasta en el mismo derecho, ¿verdad?, para proteger a los grandes delincuentes y para pues perseguir judicialmente a las personas que hacen lucha en nuestro país. Entonces yo creo que eso, hay una responsabilidad muy grande, hay una inversión muy grande. Nosotros pues hablábamos de que el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene como accionistas extraterritoriales a España y es el banco que posiblemente se convierta en el dueño del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, porque el proyecto está parado, pero la concesión es vigente durante 50 años y para nosotros es indignante y dicen que quieren desarrollar el proyecto hidroeléctrico, bueno, consultándole a la comunidad de otra manera, pero imagínense, o sea, es un insulto, ¿verdad?, nuestra lucha, la memoria de Berta Cáceres. Entonces, bueno, por eso decimos, ¿verdad?, que lo que se puede hacer también aquí desde la sociedad civil es mucho, porque eso, son representantes del Estado y también tienen que rendir pues una cuenta y una explicación a la ciudadanía por lo que sucede, por lo que pasa en Honduras. Mire, aprovecho algo de lo que ha dicho usted y le voy a acercar el micrófono al decano del Colegio de Abogados de Girona, que justamente mañana viajará a Honduras para movilizar también sensibilidades y hacer memoria. Más que como decano del Colegio de Abogados de Girona, lo hacemos como una asociación, se llama Oliver Press, y soy el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de los Abogados de Cataluña, de todos los abogados de Cataluña, y vicepresidente de los abogados españoles también, de derechos humanos siempre, ¿no? Yo quería decirte que ante un momento en que hay un juicio contra el supuesto autor intelectual o autores intelectuales de la muerte de Berta, de tu madre, yo quería saber más que nada, las comunidades indígenas tenéis vuestro propio sentido de la justicia. ¿Creéis de alguna manera en esta justicia estatal? ¿Creéis que de alguna manera ante unos políticos corruptos vais a conseguir la justicia por la vía ordinaria, digamos, de la vía estatal, o creéis que no? ¿Qué piensa, digamos, el pueblo lenca de la justicia del país de Honduras? Bueno, decirles que pues lógicamente nosotras tenemos plena claridad del país donde vivimos, de también quiénes son los operadores de justicia, que también todos están alineados a esta idea golpista que se ha sostenido en el país. Mucha gente nos ha dicho que para qué gastábamos esfuerzo y tiempo en pelear judicialmente el caso, y nosotros, bueno,
decimos, claro, nosotros vamos a disputar la justicia a esas instituciones corruptas, impunes, para que eso no quede en el silencio, pero también vamos a construir nuestro propio sentido de justicia. Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué es justicia para nosotros? Bueno, es que, por ejemplo, la concesión al río Balcarque sea cancelada. Justicia para nosotros es que el Copín siga viviendo a pesar de todos los ataques. Justicia para nosotras es mantener y preservar nuestra identidad cultural de pueblo, que también está siendo borrada, como la de todos los pueblos en el mundo, ¿verdad? Hay una hegemonía cultural. Esa es la justicia para nosotros. Entonces nosotros, claro, disputamos la justicia a esos tribunales también corruptos, viciados, y no les vamos a dejar en paz en ese sentido, pero también vamos a construir nuestro propio proceso, porque claro, entregarle la justicia, nuestra justicia a esos tribunales de injusticia, a esa Corte Suprema de Injusticia, pues lo que nos va a crear es una gran frustración. Entonces yo creo que bueno, lo que nosotros hacemos es hacer las dos cosas. También dentro del proceso legal ha habido cosas satisfactorias, como tener gran parte de la información de celulares, de computadoras, eso que decíamos que en muy pocos casos se logra obtener. Para nosotros también es un descanso, porque bueno, nuestros pueblos en Colombia nos decían, la verdad es reparadora, y le da cierto descanso a quienes cada día nos preguntan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros sabíamos claramente dónde vino el asesinato, pero queríamos saber todos los detalles de cómo funcionó, y hoy tener esos detalles de cuándo se planificó, de quiénes participaron, de qué le contestaron, no es poca cosa para nosotras. Es algo valioso que también se ha obtenido por la vía judicial. Y es eso, disputar la justicia, es meterle el dedo en la llaga donde le duele, no dejar en paz a Honduras, porque siguen preguntando por qué pasó con el caso de Berta Cáceres, por qué no están los autores intelectuales. Sabemos que posiblemente no se vaya a lograr, y es así, pues hay altas posibilidades, pero no nos van a quitar el impulso ni la molestadera de seguir diciendo cuándo los autores intelectuales. Acercamos el micrófono allí abajo. Espera. El 17 de julio es el Día de la Justicia Penal Internacional. Quizás es un buen día para decir que la justicia que no se encuentra en los países de origen puede un día llegar por la Justicia Penal Internacional. Y ese 17 de julio, el día que, la semana que viene, concretamente el miércoles. Primero, quería saludarla de parte de las personas de la comunidad hondureña, y no arrojándome una representación, sino porque llevamos tiempo desde que pasó todo esto del asesinato de Berta, que hemos estado intentando caminar al lado de ustedes y aprendiendo mucho. Y me quería quedar con la parte de que cómo se defienden las comunidades, porque va a pasar algo en esta comunidad, en la comunidad hondureña, que probablemente traiga el capital de los Atalas aquí. Y quería ver qué opinión le tiene, porque me ha llegado de buena fuente que quieren instalar una remesadora aquí para captar directamente el dinero de la comunidad para que llegue a través de su banco allá. Entonces, normalmente cuando llega el capital de esta gente que vienen con dinero, contratan a personal, etcétera, también vienen con dinero para publicidad y para blanquear su imagen. Entonces, como ustedes ya tienen experiencia aguantando las comunidades o haciendo que las comunidades no se rindan a este tipo de cuestiones, ¿cuáles serían los consejos que nos podría dar? Porque esto es una cosa que está a punto de pasar, le quedan meses. Y la segunda es, ¿cómo hacen para aguantar con las campañas de desinformación en las cuales se les ataca constantemente a ustedes y en las cuales siempre, bueno, hay campañas haciéndoles pasar por terroristas, hay campañas diciendo que ustedes son los culpables, hay campañas tratando de vender una verdad que no existe? ¿Cómo se defienden ustedes? Si las tienen recopiladas en algún lugar y si esa información es accesible, porque la estamos recopilando por acá, para poder hacer ver todo ese tipo de gasto en publicidad que tiene el gobierno de Honduras contra los defensores y las defensoras, porque es una cosa grande que nunca se visibiliza. Bueno, esas son las dos preguntas. Bueno, con respecto al tema de las comunidades, yo creo que tiene que ver eso, con cómo construimos nuestra justicia. Y para nosotros determinar y nombrar a los asesinos
En el caso de mi mami ha sido fundamental. Nosotros tenemos una campaña, bueno, que la hizo el COPIN casi sola, ¿verdad? Porque mucha gente pues no quiere decir que, bueno, no quiere meterse en problemas con el tema de la difamación y la calumnia que hay, pero nosotros decimos, bueno, que nos demanden porque nosotras sí tenemos prueba de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero hemos hecho una campaña que se llama Faltan los Atala, que es la familia esta que era la dueña y la accionista mayoritaria de la empresa esa, que aparece en algunas de las comunicaciones. Porque eso, creemos que si cuando muchas veces no se encuentra otra posibilidad, pues nombrar a las empresas, a sus dueños, es la manera de incomodarles y también de lograr justicia, si no se puede. Yo creo que la comunidad migrante en Honduras puede hacer muchas cosas. Nosotros hablamos ayer de que, bueno, hay que organizarse también y pensar como un pedacito de Honduras que está aquí, que también tiene que hacer su propuesta de construcción del país desde la comunidad migrante. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, no solo este tema de tal vez de las remesas, pero bueno, yo creo que es un desafío tal vez pues que ustedes mismos y mismos tengan que dialogar. Bueno, con las campañas de desinformación realmente son muchas. Yo creo que algo que nos genera bastante impotencia, porque ¿qué se puede hacer? Más que seguir defendiendo sus ideas, más que saber que pues a mí que me digan narcotraficante, como alguna vez me mencionaron, pues no me da ni me quita. Nosotros exhortamos a que nos investiguen a ver quién es el narcotraficante, ¿verdad? Entonces eso pues lastimosamente no ha habido una manera de responder a eso, porque son grandes medios, también que lo hacen por televisión, por radio, por esto, por lo otro, y bueno, no tenemos las capacidades. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos nuestros principios, nuestra ética, y pues eso nadie nos la va a quitar y no nos importa lo que diga. Nosotros no hacemos recopilación sobre estas campañas de desinformación, más que obviamente notificaciones a la Comisión Interamericana que llevan nuestras medidas de protección y el seguimiento desde el asesinato de mi mami, 2 días después del asesinato de mi mami, eso, nada más. Pero entendemos que hay gente que se ha hecho investigaciones sobre el tema de las redes, de dónde vienen las campañas de criminalización en redes sociales, cómo se mueve eso, que fue bien interesante porque, digamos, una de las investigaciones, que es la única que yo he visto, decía que son como, allá le decimos call center o centros donde se hacen mensajes o muchos emiten muchos mensajes de opinión y son falsos, y los mismos que se activaron para hablar o tratar de mantener la impunidad en el caso de mi mami eran los mismos que se activaban en campañas del Partido Nacional, del partido de gobierno, cuando se le critica, y eso fue como un aporte porque sí es como una investigadora que hizo eso, y es como parte de los aportes y las investigaciones que nosotros decíamos que a veces se hacen desde la comunidad internacional. Pero nosotras no hacemos seguimiento a esas campañas de desinformación. Buenas tardes. Yo vengo en nombre del colectivo de víctimas de terrorismo de Estado de la República Oriental del Uruguay a traer nuestra palabra de solidaridad. Cuando en estos días ha hecho 51 años de aplicarse el terrorismo en Uruguay y 46 años del golpe de Estado que arrasó con la democracia en Uruguay, violando la Constitución. Lo nuestro es un saludo solidario y que tengan en cuenta que todo lo que ustedes están transmitiendo aquí, nosotros desde aquí lo transmitimos a Uruguay para que se vaya sabiendo, y también tengan conocimiento de lo que es nuestra lucha, porque somos víctimas de terrorismo de Estado, pero en la parte clandestina, los que nunca fueron reparados, y que todavía se mantiene el terrorismo de Estado, porque en Uruguay hay una ley muy rimbombante en palabras, que dice la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o sea, la ley de impunidad, que estamos reclamando que sea derogada de hace mucho tiempo, porque fue aprobada en un referéndum ilegal, porque la Constitución de Uruguay decía que todos los tratados, o sea, el Uruguay estaba obligado a cumplir con los tratados internacionales y en este caso no cumplió, que era defender los derechos humanos de los trabajadores, los derechos humanos de la población en general. En estos días se está sabiendo, y en Italia hay 24 procesados
de la dictadura por medio del Plan Cóndor, o sea, de los que aplicaron el Plan Cóndor, el método del Plan Cóndor, que no fue nada más ni nada menos que la copia de lo que hacía Franco aquí. Entonces, pero un poco más perfeccionada, porque allá los tiraban con los aviones al Río de la Plata, vivos a las personas, que han reconocido que han tirado por lo menos 3.000 personas. Y bueno, lo nuestro era eso, que sepan que estamos aquí y que vamos a hacer una tribuna de ampliación de los reclamos de ustedes. Y también condenamos el asesinato de Berta Cáceres, naturalmente, y todo lo que está sucediendo en Honduras, que están avasallando con los derechos del pueblo y haciendo una represión salvaje. Nada más que eso. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, aprovecho un poco los contextos. Quizá, Berta, nos podrías explicar, porque hablábamos de leyes, hablábamos de campañas de desinformación y también podemos hablar de opacidad en tanto en cuanto por ley se llegan a dar vía libre a la imposibilidad de acceder a información sobre, por ejemplo, proyectos relacionados con el medio ambiente. Ustedes, el pueblo, tiene el derecho a poder buscar una información que por ley no se puede acceder a ella porque hay un secreto que no puede ser desvelado. Pero usted lo explica mejor. ¿Hasta qué punto llega esta opacidad, llega esta no transparencia absoluta vía decreto ley? Por lo tanto, si es ley, debe ser aceptado cuando evidentemente es una locura. Sí, bueno, parte de lo que nosotras hablábamos de que Honduras ha sido como un laboratorio donde se han hecho ejercicios de cosas, por ejemplo, un golpe de Estado de estos llamados los golpes de Estado de nuevo tipo, los golpes blandos. Bueno, es que habría muchas cosas que contarles, pero bueno, en esto específico a lo que se refieren es, bueno, en Honduras hay dos leyes que laceran el tema del acceso a la información pública. Uno es la ley de secretos de Estado, que plantea que cualquier información que sea de trascendencia, que sea considerada como de alta prioridad para el Estado, puede ser decretada en secretividad. O sea, no se puede acceder, el público no puede acceder a esa información porque es considerada pues información prioritaria y que tiene que ser resguardada por algún motivo u otro sin que esté bien establecido el protocolo para que llegue a ser eso. Esa es una. Y la otra, bueno, es que hay una ley de secretos que fue aprobada el año pasado, si no estoy mal, una ley de secretos para licencias ambientales en dos instituciones del Estado de Honduras. Una es Mi Ambiente, que es la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde teníamos la práctica de investigar sobre licencias ambientales, y la otra es INGEOMIN, que es el Instituto de Geologías y Minas en Honduras, que es todos los que manejan el tema de licenciamiento para proyectos mineros. Entonces, aparte, bueno, todo lo que existe de represión, militares, armas, estas campañas de criminalización, existe, ¿verdad?, pues de manera legal la imposibilidad de conocer entonces sobre proyectos implementados. Uno se entera de proyectos cuando ya llega a medirle el río, cuando sabe que están escarbando la tierra, ahí en ese momento entonces también vulnerando el derecho a la consulta previa, libre, informada que tienen las comunidades indígenas y de la que Honduras pues suscribió el convenio 169, la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, ahí vemos, ¿verdad?, cómo también la represión, la persecución y el ataque pueden legalizarse y en cambio el saqueo, la imposibilidad de acceder a información, pues también se legaliza. Por eso nos parecía bien interesante la iniciativa aquí en Europa sobre empresas y derechos humanos, porque entendemos que una de estas aristas de esa iniciativa para que las empresas europeas cumplan un cierto estándar de respeto a los derechos humanos tiene que ver con el acceso a la información, que es prioridad y que definitivamente las sociedades deben defender, pues acceder a la información que claramente va a afectar los intereses de un pueblo, de una comunidad, de un territorio, sea para bien, sea para mal, pero que las van a afectar. Si fuera necesario, disponemos de unos minutos más antes de… Hola, buenas noches. Mire, también es interesante ver el génesis del problema, digamos. Para nadie es un secreto
que todo el continente americano, bueno, exceptuando Cuba, es un coto privado de los Estados Unidos. O sea, es decir, hace 200 años se hizo la lucha de emancipación en diferentes países, estuvieron sus héroes y todo, sus próceres, y luego se estableció pues una especie como de repúblicas virtuales, una oligarquía criolla que, digamos, encontró un punto de confluencia de intereses con los Estados Unidos y dijeron, estos países son muy ricos, pues ustedes hacen de administradores coloniales, dejan entrar a nuestras multinacionales norteamericanas, europeas y todo eso, y entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos empoderado lo que es el poder de decisión. Entonces, claro, la influencia de los Estados Unidos allí es infinita. Lo que pasa es que tiene la habilidad de camuflarse de tal forma que pone pues testaferros, como Juan Orlando Hernández allí en Honduras, y en nuestros países pues también tienen sus testaferros, sus virreyes, administradores coloniales, pero que se le pone la etiqueta de república. A veces me dicen a mí, oiga, pero yo soy de Colombia, oiga, pero su país es una república. Le digo, claro que es una república, pero es una república bananera, o sea, una república ficticia, y claro, ir al núcleo del problema de que somos colonia de los Estados Unidos, aunque de cara a la galería y con medios de comunicación que se dedican a crear un relato, una imagen de que todo esto no es así, pero claro, vamos a las pruebas materiales. Los papeles de Wikileaks que salió Julian Assange hace 7 u 8 años, pues claro, ahí aparecían todos cables diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos que implementaban políticas allí junto con los gobiernos oligárquicos de allí y todo eso. Claro, esto es la parte fundamental, porque el hablar en sí del problema, en sí, en Honduras, la oligarquía criolla, digamos, se le puede, bueno, combatir con ideas políticas y todo eso, implementar movimientos sociales y todo, y en un momento dado, pues desalojarlo del poder y que el pueblo gobierne, tenga su soberanía. Pero claro, junto con la influencia de los Estados Unidos, es imposible, claro. Sí, bueno, ahí tal vez solo comentar que a mí me da risa cuando se habla de que nosotros somos los, bueno, se habla de modernidad y todo, porque eso, digamos, quienes estamos destruyendo nuestro propio futuro, nuestra propia vida, nos creemos los civilizados, los modernos, y a mí me parece como bien ridículo. Pero yo creo que si algo tenemos de bueno, hablando de todo esto, es que tenemos la posibilidad de saber que para continuar viviendo y que todos y todas vivamos dignamente, pues las luchas no pueden haber, ¿verdad?, luchas que defiendan los territorios y no defiendan las luchas y los derechos de las mujeres, que no pueden haber luchas que hablen del ambiente sin defender los derechos de otras comunidades indígenas, negras, oprimidas. Entonces, que tenemos la posibilidad de hoy saber que esa lucha es así, es de todas y todos, que tenemos que abarcar todos esos frentes y no luchar como por pedacitos, así como bueno, cuando la época colonial, porque eso sí nos va a dar la oportunidad de construir esa sociedad diferente que siempre soñamos. Yo creo que bueno, el camino que tenemos es enorme, va a ser bien largo, pero que lo que nos toque hacer en este momento de la historia que nos ha tocado vivir, pues que lo hagamos. Y después, bueno, vendrán otras generaciones que les tocará vivir el cambio climático, sus afectaciones y todo, pero bueno, esa es la parte que les tocará a ellos y a ellas. El camino es largo, pero sepa usted que puede ir viniendo aquí para explicarnos cómo va ese trayecto. María, no sé si tienes alguna cosa que no se te quede ahí. Sí. No, a mí solo me gustaría que nos dieras un mensaje para llevarnos a casa. ¿Qué nos llevamos a casa? Bueno, todo lo que hemos conversado, pero ¿qué nos...? Yo creo que hay que llevarse la esperanza, porque antes de que nos ganen esos grandes enemigos, que no nos gane la derrota. Tenemos que llevarnos la esperanza de que sí podemos vivir diferentes y que el mundo va a cambiar. Y que claro, nosotros vamos a poner toda nuestra parte para hacerlo posible. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias, María. Berta, buen viaje, buen regreso. Sabes que cuentas con más de 1, y 2, y 3, y 5.000 y 6.000 amigos y amigas aquí en Barcelona. Se ha demostrado estos días, estos pocos días que ha estado con nosotros,
Berta realmente es como una especie de imán que atrae, que interesa, que comparte, que hay intercambio, y esto nos ha hecho muy felices porque, insisto, no ha sido fácil, pero entre todas y todos lo hemos conseguido. Ha sido un placer tenerla aquí. I a vostès, com sempre, moltíssimes gràcies i esperem anar-los veient aquí. Gràcies. Adéu-siau.